Vale, pues nada, finalmente me habéis convencido. Voy a empezar a utilizar de nuevo la herramienta de backtesting, voy a empezar a practicar más el backtesting y voy a afianzarlo más como rutina de estudio. Lo que estáis viendo es una conversación bastante curiosa que presencié el otro día en uno de mis vídeos, el último de ellos, que, bueno, en el mismo yo daba la opinión de que el backtesting estaba bien, pero que no era el santo grial y no era, digamos, definitivo en cuanto a las estrategias de estudio de trading y que no es, digamos, un antes y un después como mucha gente te vende, ¿no? Porque sí que es cierto que esto, bueno, es una opinión que no ha cambiado, es cierto que mucha gente te vende el backtesting como si fuera lo único que les ha llevado a la rentabilidad, lo único que les ha funcionado. Y joder, es perfectamente respetable que a mucha gente le haya funcionado y realmente creo que funciona. Pero lo que yo quería decir es que no es, digamos, la herramienta infalible para aprender a hacer trading y que confío más un poco en el proceso de largo plazo y confío más en el proceso de presentarte día a día en el mercado. Pero gracias a estos comentarios que estamos viendo en pantalla, me di cuenta de que, a pesar de no ser evidentemente la herramienta definitiva, sí que es un complemento importante y creo que no sería muy inteligente no hacer uso de ese complemento, no hacer uso de esa herramienta que realmente existe en el mercado y sí es cierto que ayuda bastante, sobre todo en cuanto a entender, bueno, pues en las probabilidades, entender un poco tu estrategia, entender tus patrones de entrada. Y aunque no sea un reflejo, evidentemente, de la operativa real, porque la operativa real compone sobre todo una mayor presión psicológica, una mayor presión emocional, pero sí que es cierto que ayuda a confiar más en esos patrones que tú ya has backtesteado, que tú ya has probado en distintas ocasiones y en repetidas ocasiones. Y eso te permite, digamos, encontrar esas oportunidades de manera más fácil en el mercado y confiar más en esa ventaja estadística. Además es que vamos a ver ahora un ejemplo de, bueno, de cuál es mi modelo de entrada, que ya lo enseñé en el anterior vídeo, pero de cómo, bueno, aprender a identificar todo este tipo de patrones, eh, digamos que me ha ayudado a encontrarme de nuevo en mi camino del trader, encontrarme de nuevo en mi estrategia y en mi modelo, porque, bueno, en los anteriores vídeos os recomiendo mucho que los veáis, sobre todo los que presentan una racha de pérdidas y qué es lo que pensaba al respecto, y cómo realmente, y es una realidad, me encontraba totalmente perdido en cuanto a mi modelo y en cuanto a mi estrategia. Entonces ha sido gracias a volver eh, un poco atrás en el tiempo, volver a mis anotaciones, volver al backtesting que realicé hace un año, volver a ver qué tipo de patrones yo estaba buscando en el mercado y cuáles se repetían, ha sido lo que ha hecho que me encuentre de nuevo y diga, vale, vamos a ver, vamos a intentar afianzar un poco los conceptos, vamos a intentar enfocar más esa energía en lugar de tratar de hacer una cosa u otra dependiendo de lo que haga el mercado, porque aquí una cosa que dice ICT es que nosotros no reaccionamos al precio, sino que nosotros lo anticipamos. Y para anticiparlo, evidentemente, tienes que tener muy claro lo que estás viendo. Y para tener muy claro lo que estás viendo necesitas un modelo contrastado y un modelo en el que confíes. Y no venderte a esos impulsos emocionales que aparecen en la operativa cuando realmente no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Que es lo que me ha estado pasando pues esta última semana, estas últimas 2 semanas que he estado bastante perdido. Y mira, al final, por un lado, pues me alegro de las decisiones que he tomado, sobre todo esta última semana de no operar, porque gracias a ello, a veces, gracias a parar, gracias a darte un respiro, eres capaz de volver a calibrar un poco tus habilidades, calibrar un poco tus conocimientos y tratar de abordar el mercado con una perspectiva un poco más fría, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando presentas una racha perdedora e intentas operar todos los días y tienes racha de pérdidas bueno, pues al final eso a nivel emocional te quema. Eh, por ello, precisamente, no eres capaz de analizar fríamente lo que está ocurriendo y no eres capaz de recalibrar. Entonces, para recalibrar tienes que parar una semana, decir, vale, esta semana, que por ejemplo para mí es la semana ideal porque estamos en Navidad prácticamente, y el mercado, bueno, sigue dando movimientos, sigue dando oportunidades, pero
realmente no es un momento para mí relevante para estar pendiente de la operativa y evidentemente me tomaré el tiempo que sea necesario para descansar, para enfriar un poco mi mente, para recalibrar y para volver al sendero, ¿no? Como, bueno, pues este canal se llama El Camino del Trader, pues para volver a ese sendero, a ese camino, que es el camino que finalmente pues, nos lleva a todos a la rentabilidad. Entonces, en este caso, estamos viendo estos comentarios que son muy, muy interesantes por parte de Geo Godoy Rivera, que me parece que se llama Georgina, que me ha dejado ya varios comentarios y se lo agradezco mucho porque realmente son comentarios muy constructivos. Y sinceramente agradezco mucho haberme abierto el canal de YouTube porque, porque, bueno, sí que es cierto que me doy cierta exposición y me expongo a esa incomodidad de mostrar mis errores y mostrar un poco mis debilidades o momentos difíciles, pero también me da cosas tan bonitas como la que estamos viendo, que son comentarios realmente valiosos. Bueno, estos, unos de tantos, estos los muestro porque tiene que ver con la temática del vídeo, pero sin duda agradecer desde aquí a todas las personas que me han dejado un comentario positivo, un comentario de ánimo, una crítica constructiva, todo aquello que ha sido interactuar y bueno, pues tratar un poco de juntarnos, ¿no? De acompañarnos en este camino que es para mí la finalidad básica de este canal. Así que aquí Georgina decía, backtestear es practicar tus reglas y crear una estadística de cuántas veces se cumple tu forma de entrar. ¿Qué patrones quieres utilizar para entrar? Y ver que se cumplan. Backtestear es practicar y lo puedes hacer tantas veces como quieras, como alguna herramienta como Forex o FX Replay, que es una herramienta que de hecho yo utilicé y está muy muy bien y ya la mostraré en próximos vídeos de cómo hacer backtesting con ella, porque la verdad que me parece ideal, sobre todo para aquellos que utilicen TradingView para operar, que yo creo que somos la mayoría, ¿no? O ya no tanto para operar, no como herramienta de operativa, sino más como herramienta de análisis, ¿no? Del mercado. Dice, todo es un juego de probabilidades, cuando eso te queda bien claro en tu mente ya dejas de sentir, es decir, ya dejas de venderte a esos impulsos emocionales, porque todo es un juego de probabilidades que el modelo y las reglas que decides establecer se cumplen. Yo sí te recomiendo backtestear, no esperarte a tradear en real, es solo una opinión. Pues de nuevo agradezco mucho tu opinión, de verdad, porque bueno, todo este tipo de cosas me esclarecen un poco la mente. El hecho de yo leerlas y retractarme, ¿no? De mi opinión o ese rechazo que podía tener hacia el backtesting, bueno, pues sí que es cierto que para mí no es la herramienta definitiva, pero como bien dice este usuario, Pilot910, dice, no existe una solución definitiva en trading, es un conjunto de prácticas que se convierten en habilidad. El backtest no solo te permite calcular y conocer tu esperanza matemática, también es un ejercicio constante de confianza en lo que haces. Después de una mala racha, vuelve al backtest y todas las dudas que tienes se disipan. Y el operar en directo te da el timing del mercado. Ahí te enfrentas a los impulsos emocionales y ahí es donde se busca la consistencia operativa. Pero cada método, cada ejercicio fortalece habilidades distintas, ninguna es mejor o más importante. Brutal este comentario, me ha parecido increíble precisamente para lo que quiero mostrar en este vídeo. Y realmente, bueno, pues son dos comentarios de dos usuarios que la verdad que me han esclarecido mucho la mente, me han ayudado mucho a entender un poco la forma en que quiero dirigir a partir de ahora mi estudio y sobre todo en estos momentos en los que no estoy operando, utilizarlos para backtestear, utilizarlos como bien dice aquí, como un complemento, ¿no? No es, digamos, que tengas que hacer todos los días 8 horas de backtesting y gracias a eso ya sea rentable, sino que obviamente, y pensando fríamente, bueno, pues en momentos en que no tengas clara tu estrategia o tengas una racha de pérdidas, dejar de operar y tratar de hacer backtesting para, digamos, volver a encontrar tu camino y volver a encontrar tu modelo. Lo cual lo veo pues realmente útil y realmente importante, ¿no? Y es lo que voy a empezar a hacer a partir de ahora. De hecho, bueno, mostraré en vídeos sesiones de backtesting probablemente y mostraré un poco la herramienta que utilizaré para hacer backtesting, que de hecho es una herramienta que me gustó mucho en su día y que voy a retomar. Así que, de nuevo, gracias por estos comentarios y nada, vamos aquí. Esto es una captura de pantalla del día de ayer a mostrar un poco la lectura que hice el día de ayer, porque a pesar de no estar operando, sí que estoy leyendo el mercado, estoy estudiando el mercado día tras día y estoy viendo qué es lo que hace, ¿no? Porque para mí es algo fundamental. Aunque no operes, sí que es cierto que te puedes tomar algún día libre y decir, bueno, pues hoy no veo el mercado, pero bueno, aunque no lo veas en tiempo real,
sí que conviene que cuando llegas a tu casa por la tarde o por la noche, ya, a ver qué ha hecho aquí, vamos a estudiarlo y sobre todo hacer anotaciones y hacer capturas de pantalla de todo esto para tenerlo como registro de cara al futuro. En este caso, PWH, que significa el máximo de la anterior semana. Vale, en este caso tenía pendiente, tenía muy en cuenta este máximo. ¿Por qué? Porque el precio al final se mueve o por la liquidez o por las ineficiencias del mercado. Una ineficiencia del mercado sería este punto de aquí, que sería un inversion fair value gap en la temporalidad de 4 horas, a la cual el precio reaccionó perfectamente. Parece que reaccionó de hecho durante 2 días seguidos, ahora lo vamos a ver mejor en tiempo real en el mercado, porque esto es una captura de pantalla. Rechazó esta zona y finalmente el día de ayer sí que dio probablemente alguna oportunidad al alza, aunque tuvimos salida de noticias, con lo cual habría sido un día que yo no habría operado, al menos durante la salida de las mismas. Y bueno, sí que es cierto que ayer tenía en mente que el precio podía expandir alcista para tomar estos máximos, porque aparte confluyen con unos máximos que son relativamente iguales. Entonces, la anotación que yo realicé es importante tener en cuenta estos puntos de liquidez hacia los que el precio gravita como si fueran imanes. Y para mí esto es súper importante, tener en cuenta estos puntos de interés, estos puntos de liquidez, estos antiguos máximos o antiguos mínimos de semanas anteriores, de meses anteriores, de días anteriores, como si fuesen imanes a los que el precio tiende a gravitar, porque al final es como se mueve el Smart Money, que es lo que, bueno, es el concepto que yo utilizo para operar y para hacer mis análisis, y al final el precio va a buscar la liquidez a antiguos máximos, antiguos mínimos, que es donde se encuentran pues, muchos traders posicionados, ¿no? Así que parece que en estos casos, parece que en casos así, el precio siempre encuentra excusas para seguir acercándose a estos PD arrays de liquidez mensual, semanal, diaria, finalmente tomarlos. Entonces, PD array significa que son puntos de interés, ya sea de rango premium, rango discount, en amplias temporalidades, ¿no? En este caso estamos viendo un máximo del gráfico semanal, entonces es un punto muy relevante de liquidez y, como digo, es como un imán. O sea, aquí lo veis con la flecha, como hago que el precio realmente es como si estuviese succionando, como si estuviese atrayendo, ¿no?, al precio de alguna manera, y va a encontrar, como digo aquí, excusas para seguir acercándose a ellos. Esas excusas serán precisamente las que utilizaremos como confluencia para entrar y para buscar en estas ocasiones operaciones en compra, ¿no? O buscar oportunidades en compra. Lo cual sería lo más probable en situaciones así, aunque por encontrarnos en las fechas que nos encontramos y precisamente por haber salido noticias, pues el precio hace un poco lo que quiere, ¿no? En Londres forma el mínimo del día y luego de repente se da reversión justamente fuera de la kill zone de Londres, y durante la sesión de New York pues básicamente el precio acumula, ranguea un poco, toma mínimos, o sea que es una acción del precio realmente fea. Hoy ha sido una acción del precio más bonita, el día de ayer no habría tomado operativa, porque como digo hay que cogerlo con pinzas, pero sí es crucial tenerlo en cuenta, ¿no?, para conformar esa narrativa. La narrativa es lo que nosotros utilizaremos para entrar y para hacer nuestra lectura del mercado y saber cuál es el escenario de máxima probabilidad. Así que, yendo precisamente al gráfico en tiempo real, día de hoy, 22 de diciembre, vemos cómo precisamente este punto de interés, que es el que estaba marcado aquí, ¿vale? ¿Veis? En rojo, con el círculo en rojo, el anterior mínimo de la semana anterior, pues aquí lo tenéis como precisamente el día de hoy lo ha tomado, ¿vale? Este es justo lo que estábamos viendo en la captura de pantalla. Como en Asia se acerca al precio, después ranguea, manipula en Londres y finalmente da la expansión perfecta. Haciendo, digamos, bueno, un poco de introspectiva acerca de lo que podría haber sido el día de hoy de operativa, habría sido una operación bastante bonita, ¿no? Utilizando mi modelo. Mi modelo es, y gracias, bueno, tanto al backtesting como a ver anotaciones pasadas, he vuelto a calibrar un poco este modelo y he vuelto a ver qué es lo que realmente yo buscaba en el mercado que se repite, y realmente es que se repite, porque lo vimos en el anterior vídeo, una oportunidad perfecta, y en el día de hoy también habría sido perfectísima. Vemos cómo el precio, bueno, tras realizar el rango en Asia, ¿no?, al final es un precio de rango, no tiene distribuciones claras. En Londres, precisamente, manipula, justo a la apertura de Londres, manipula esos mínimos, salta stop loss de muchos traders.
o los sell stops, ¿no? Como se le suele llamar, y da expansión, da displacement alcista, presentando posteriormente un retroceso justamente hacia esta vela de aquí, la cual considero un breaker alcista, ¿vale? En el cual el precio apoya en 2 ocasiones y finalmente va a tomar los máximos de la semana pasada. Entonces, teniendo en cuenta el punto probable que yo tenía pendiente, el punto de imán, ¿no? Al final es que esto es literalmente un imán y realmente es que el precio ha ido directamente a tomarlo, o sea, ha sido pues, clavado, ¿no? Justamente la sesión de Londres, yo personalmente ahora mismo no opero Londres, pero aunque no lo opere sí que es cierto que es bastante útil tener en cuenta todo este tipo de situaciones y de oportunidades. Así que el precio precisamente apoya aquí, expande alcista, aunque con una acción del precio un poco que no son expansiones bellas, no son expansiones directas, pero sí que es cierto que no ha habido muchas tomas de liquidez, con lo cual habría sido una oportunidad muy probable de llevarte pues un 1 a 3 fácilmente, ¿no? Posicionamos el punto de entrada justamente en el inicio de ese breaker, que es esta vela, justamente previa al raid de liquidez, a la toma de liquidez de estos mínimos, y también previa, evidentemente, a la expansión alcista que precede a ese retroceso hacia este breaker, hacia esta vela de aquí. Es una vela alcista que justamente precede a ese raid de liquidez, que el raid de liquidez, digamos, es la toma o el barrido de liquidez. Para entendernos, es como saltar stop loss a aquellos que estaban posicionados en long desde aquí, el máximo, o sea, que estaban posicionados en compra. Así, la operación se podría haber planteado con un stop loss de 6 pips, justamente por debajo del mínimo que había manipulado. Tras esta expansión tan agresiva, este displacement tan agresivo del precio, justamente pues hacia el máximo de la semana pasada, ¿no? 2,89 de Rs. Habría sido una operación pues clavada de más o menos de 2:40 de la mañana a New York hasta las 5:25, pues casi de 3 horas, 2 horas y media aproximadamente, un poco más, de operación sin prácticamente nada de drawdown. Sí que es cierto que aquí, tras dar de nuevo expansión, ha retrocedido al punto de entrada, saltando stop loss probablemente de traders que estuvieran con el stop loss traileado aquí, ¿no? Que hubiesen movido el stop loss de aquí, a este último mínimo. Entonces ahí el precio le salta el stop loss, justamente en este punto de aquí, lo quitamos, que sería esto un raid de liquidez también, ¿no? Donde voy a poner esta línea aquí. Lo tenemos como raid de liquidez, barre la liquidez para seguir expandiendo posteriormente tras haber saltado stop loss y haber acumulado más órdenes de venta, o sea, más órdenes, perdón, de compra de Smart Money. Así que nada, este es el vídeo de hoy. Vídeo de nuevo, pues para mí bastante útil, ¿no? Para recordarme un poco, bueno, pues cuál es mi camino, los distintos pasos que voy tomando, tanto para recordármelo a mí como para vosotros. Agradecer muchísimo, de verdad, a todos aquellos que os estáis uniendo al camino, que os estáis uniendo al canal. Ya somos casi 150 suscriptores. Empecé el canal hace apenas 3 semanas y la verdad que para mí es una locura. No esperaba tanta gente en tan poco tiempo. Pero eso, deciros gracias por uniros al canal, gracias por dejarme todos esos comentarios de apoyo, de ánimos, de consejos. La verdad que lo agradezco infinitamente. Y espero de verdad que os gusten todo este tipo de vídeos. En la vuelta de enero volveremos con operativa, ¿vale? Volveremos, bueno, pues voy a intentar backtestear estas navidades todo lo posible esta estrategia y veremos qué tal la vuelta en enero. Será como un punto de inflexión para ver si realmente ese backtesting, ese estudio, esa introspectiva acerca de qué estaba haciendo mal y tratar de mejorarlo, pues a ver si realmente funciona, ¿no? Y empiezo a tener resultados un poco más positivos y empiezo a salir de esta racha de pérdidas y de este drawdown en el cual me encuentro inmerso desde hace pues un par de semanas, ¿no? O 3 incluso. Así que nada, lo dicho, gracias por uniros al camino. Este es mi camino del trader y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, chao. Buen fin de semana.